Damos gracias a Dios por este día más que tenemos. Para hoy estudiamos Lucas. No hemos pasado del mismo capítulo, como que se está haciendo un poquito larga la cosa, pero así vamos despacio, ¿verdad? La semana pasada mirábamos estos pasajes de Lucas 12 que dice, fuego vine a echar en la tierra. Lucas 12:49, ¿no? ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angustio hasta que se cumpla. Eh, Sigue diciendo, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia eh, estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Bueno, la semana pasada estábamos viendo estos pasajes que obviamente nos ponen en una situación complicada como discípulos porque Jesús no prometió que la vida cristiana iba a ser un jardín de rosas. Tampoco dijo que no. Así es de que si como cristianos nos ha ido bien, pues debemos ser agradecidos, pero no era eso exactamente lo que se esperaba. No se esperaba que fuésemos bien tratados, que la sociedad nos quisiera, sino por el contrario, se suponía que al creer en Cristo, etcétera, íbamos a enfrentar muchas dificultades. Y ahí nos habíamos quedado con esa idea. Luego, recordemos que siempre hemos dicho que en Lucas, especialmente, tenemos que estar atentos de a quién está hablando Jesús. ¿Por qué? Porque en el pasaje siguiente, o sea, el que toca para esta semana, dice, decía también a la multitud. Ahora ya no es a sus discípulos, porque sus discípulos ya han optado por Jesús. Y tampoco se lo está diciendo a los adversarios de Jesús, porque estos adversarios de Jesús ya también lo rechazaron. O sea, para este momento ya están claras las situaciones. Hay un grupo que está a favor, que se van a llamar discípulos, tal vez no comprenden exactamente qué es lo que Jesús, quién es Jesús, qué es lo que dice, pero van a estar con él. Son discípulos y han optado por Jesús. Lo mismo que cuando uno se convierte, hay mil cosas de la vida cristiana que no entiende, muchas cosas del cristianismo, etcétera. Pero lo importante realmente es que uno permanezca fiel y más adelante va a comprender otro montón de cosas que tal vez en el momento no se comprende. Y también los adversarios de Jesús ya tomaron la decisión. O sea, ellos van en contra y están buscando alguna falta, pero hay mucha gente que se deja llevar por los milagros que Jesús hace, atrae grandes multitudes y estas multitudes no son ni chicha ni limonada. Así es de que a ellos se va a dirigir en este momentito. Es generalmente al tipo de personas que Jesús llama, o sea, a las multitudes. Como dicen los políticos, este es el voto neutro, ¿verdad? O sea, los que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, hay gente que es republicana y no importa a quién le pongan ahí de candidato, ellos igual van a votar por el que les pongan. Y hay gente que es demócrata y van en contra, pero hay otros que no se han decidido y es a estos a los que los candidatos políticos hablan. Pues entonces Jesús también se dirige a las multitudes. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? Decía cuando anduvo Sócrates, vamos a hablar un poquito de filosofía para ilustrar esto. Cuando anduvo Sócrates por este mundo, ¿no? Tenía un lema que a él le encantaba, ¿no? Le gustaba. Este lema no es de él, es de anterior. Pero decía, hombre, conócete a ti mismo. Y le encantaba a Sócrates.
¿por qué le cantaba a Sócrates? Bueno, Sócrates dice que, no sé si será cierto, era una persona muy humilde y en una ocasión llegaron hasta una pitonisa, una bruja, pero en aquel tiempo se le llamaba el oráculo de Delfos. Y un amigo de Sócrates le hace una pregunta al oráculo, que había que pagar por eso, ¿no? Y le pregunta, ¿hay en este mundo alguien que sea más sabio que Sócrates? Y Sócrates dice, yo, o sea, ¿cómo te ocurre hacer semejante pregunta? Ya que si hay alguien que sea, y el oráculo dijo, no, no hay en este mundo alguien más sabio que Sócrates. Y dijo Sócrates, ¿cómo? Si yo sí soy un ignorante de primera, o sea, ignoro un montón de cosas, no sé cómo funciona esto o lo otro. El oráculo dijo que no había nadie más sabio que Sócrates. Entonces Sócrates empieza, y ahí es donde se va por Atenas y se busca a sus enemigos. Esto Sócrates lo cuenta en su libro de la Apología. Se va a Atenas y en Atenas se encuentra a muchos que son poetas, otros son políticos, otros son artistas, otros son de mucho tipo de gente, ¿no? Y entonces Sócrates les hace preguntas y les hace preguntas y les hace preguntas porque él está seguro de que él no sabe nada. O sea, dice, yo solo sé una cosa, que no sé nada. ¿Cómo es posible que el oráculo, si yo sé que no sé nada, cómo es posible que el oráculo haya dictaminado que yo soy el hombre más sabio? Entonces empieza a cuestionar a Mundo y Raimundo. Y al final se da cuenta que el oráculo sí tenía razón. O sea, no había nadie más sabio que él. Y entonces, si uno dice, óyeme, pero qué arrogante. No, él dijo, mira, es que yo entrevisté a músicos, por ejemplo, o a grandes políticos. Y sí es cierto, sabían muchas cosas que yo no sé, porque yo no sé cómo se hace esto, yo no sé cómo se hace lo otro. Y estos sí sabían, o sea, eran grandes médicos. El problema que yo vi en ellos es que ellos sabían, pero a veces creían que sabían más cosas de las que realmente sabían. O sea, eran unos ignorantes porque ni siquiera sabían cuánto sabían y cuánto no. Y en ese sentido, dijo él, yo sí soy más sabio, porque yo sí sé las cosas que sé y sé las cosas que no sé. Pero ellos ni de su propia ignorancia se habían percatado. Entonces, esta ilustración muestra realmente, y es algo certero, cómo es que nosotros como seres humanos somos muchas veces capaces de saber grandes cosas, pero de conocernos a nosotros mismos de una manera muy deprimente. ¿Cómo es que la humanidad puede avanzar en gran forma y sin embargo sigue con los mismos problemas? O sea, por ejemplo, la semana pasada, bueno, unas semanas anteriores, mencionaba yo acerca de lo que se ve en las noticias. Usted solo tiene que poner noticias internacionales, porque en teoría nosotros en nuestros países latinoamericanos somos una partida de atrasados. Tenemos un atraso cultural. Pero cuando yo miro cómo celebra el Liverpool en uno de los países de primer mundo, en Inglaterra, cuando ganaron, ¿no? Todos salieron a la calle, todos se abrazaban sin mascarilla, sin nada y armaban tremendo relajo. Entonces, hacía yo la pregunta, ¿y no es esa la gente civilizada? O sea, no son esos los meros menos. El día de ayer creo que fue, hubo una manifestación en Francia con bombas lacrimógenas y toda la cosa, y uno dice, oye, ¿y no son esos los inventores de la democracia? O sea, la libertad, la igualdad, y no son esos los tipos civilizados que nosotros debemos imitar, en teoría. Entonces nos damos cuenta que ciertos países avanzan mucho en conocimiento, mucho en ciencia, pero lamentablemente en cuanto a los problemas básicos de la humanidad, en cuanto a cultura se refiere, estamos sumamente atrasados. Y Jesús lo percató aquí, se percató de esto. Dijo él, miren, ustedes son increíbles para predecir el clima, ¿no? O sea, ustedes miran una nube que viene del poniente y ustedes dicen, oh, llueve. Porque si la miran del otro lado del horizonte, ustedes dicen, no llueve. Claro, eso solo va a funcionar en Israel. Seamos claros, o sea, eso no va a funcionar aquí. Y el caso es que Israel está en una montaña y de un lado tiene el río, como el mar muerto, y del otro tiene el Mediterráneo, así es de que si la nube viene del Mediterráneo, fijo que llueve. Entonces dicen, miran una nube que viene de allá y ustedes dicen, llueve. O sea, son pilas, ¿no?
son tan bandidos que si el viento viene del norte, o sea, el aire no es ni frío ni caliente en la mañana. Pero si viene del norte, ustedes, bueno, Jesús no dijo esto, pero si viene del norte, obviamente el norte de Israel es frío. Entonces, ellos no tenían que saber que el norte era frío, simplemente estaban acostumbrados a que si el viento venía del norte, entonces el día se va a poner frío, y si el viento venía del sur, pues, de Egipto, del desierto, del Sinaí y todo eso, entonces ellos decían, va a hacer calor. Y Jesús dice, y lo hace. O sea, son increíbles para predecir el tiempo. Mejor que el Insigume, ¿no? Porque este siempre se equivoca. O sea, siempre digo yo en que Dios se burla de los que tratan de atinar el clima, porque aquí en Honduras hay una cosa que se llama canícula. En Guatemala nunca había escuchado yo ese concepto, pero está en el internet, ¿no? Una canícula es que llueve en abril y luego en Tegucigalpa hace un periodo como de 40 días de sequía. No vuelve a llover y a eso aquí le llaman canícula. O sea, no se van con la primera lluvia porque dicen, esta solo es una canícula y después, esto solo es una, bueno, tienen un nombre para esa lluvia que quiere decir vaguada. Le puede llover 3 días seguidos, por ejemplo, aquí en Tegucigalpa, y ellos dicen, es una vaguada. Eso no es que ha entrado el invierno, simplemente es una lluvia antes de la canícula, que es un periodo seco, y después sí entra el invierno. Y resulta que los noticieros dicen, solo es una vaguada, no ha entrado el invierno. Y sigue 8 días lloviendo todos los días, es una vaguada, no ha entrado el invierno, porque después viene una canícula. Y después resulta que ya llegamos al verano, porque todo el año se la pasó lloviendo. Entonces yo digo, como que Dios se burla de esta gente, que nunca le atina aquí. Pero Jesús sí le da el crédito a sus compañeros judíos, ¿no? Dice, volvámoslo a leer. Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene. Y así sucede. O sea, le atinan. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor. Y lo hace. Y ahora dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Estoy teniendo una clase con los muchachos, la clase de teología sistemática, y nuestro autor, que es bautista, propone algo. Dice él que el ser humano es capaz de entender la física, la química, la biología, la astronomía, etcétera. Pero cuando venimos al tema de la psicología, de la ética, seguimos siendo tan ignorantes como hace 3000 años. Y propone él que el problema no es que la psicología, sociología, ética, realmente sea una ciencia nueva, sino el problema es el pecado en el hombre que no le deja ver claramente ciertos aspectos. Entonces él dice, ¿cómo es posible, por ejemplo, que civilizaciones tan avanzadas aprueben el aborto? ¿Cómo es eso posible? ¿No se supone que siendo más avanzados deberían de ser mejores pueblos? ¿Cómo es posible que las sociedades más avanzadas se dediquen a hacer la guerra? Pues él propone que el pecado que está en el hombre lo hace incapaz de poder digerir estos temas. Yo diría que no sería tanto por ahí. Obviamente no soy bautista, no voy a creer tanto eso. Pero sí opino que cuando hay intereses creados es muy difícil ver el propio tiempo. Por ejemplo, ¿va a llover o no va a llover? Nos podemos poner de acuerdo ahí. Va a haber un conferencista que va a hablar de física, todos van a estar de acuerdo. Va a haber uno que va a hablar de religión, nadie va a estar de acuerdo. Va a haber uno que va a hablar de política, nadie va a estar de acuerdo. Y la razón es que hay intereses creados. Entonces, hay una razón por la cual nosotros no podemos notar eso. ¿Qué significaba, por ejemplo, aunque aquí está hablando a las multitudes, qué significaba para un saduceo de aquella época detectar que Cristo, que Jesús era el Cristo? ¿Qué significaba? El evangelista Juan nos dice que aún muchas de las autoridades creyeron en Jesús, pero no lo confesaban por temor de los fariseos para no ser expulsados de la sinagoga,
porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y postula esta situación. Hay un interés creado y por lo tanto yo no, o sea, no me conviene en cierto sentido. Vamos a ver más adelante esta situación. Y propone Jesús, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arreste al juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Hay un abogado que me gusta a mí ver en YouTube, estoy conectado con su canal, siempre habla de cuestiones de derecho, ¿no? Y dice él, esta cuestión. Cuando su mujer lo acuse de maltrato, de agresión, mejor divórciese. Estaba diciendo eso, porque lleva todas las de perder, todas las de perder. Y señala él, por ejemplo, dice, con que usted le toque con un dedo así y usted ante el juez diga, solo fue un empujoncito que yo le pegué, está perdido. Y cuando ella lo acuse nuevamente, está más perdido. Así que si usted sí abusó de ella, mejor sepárese. Y si usted no ha abusado de ella y ella está mintiendo, mejor sepárese, porque usted tiene que demostrar que es inocente. De cualquier manera, no le conviene. Entonces Jesús propone algo semejante, o sea, tengo un pleito con el vecino, ¿no? Y de pronto el vecino decide acusarme. Ahora, generalmente cuando yo tengo un pleito con el vecino, yo creo que yo tengo la razón, pero a veces puedo ser lo suficientemente astuto como para darme cuenta de que en realidad yo no tengo la razón, de que en realidad estoy perdido. Si me doy cuenta que estoy perdido y que me va a ir mal en el juicio, lo que debo hacer es evitar el juicio. Entonces, en cuanto vas con tu adversario, esta es la idea. Te voy a llevar al juez y vas a ver lo que va a pasar. Entonces era mejor decirle, ¿sabes qué? Mejor yo pago el golpe. Una vez estaba yo con mi carro, iba ¿cómo se llama entrando al supermercado, y viene un tipo de retroceso y me llevó ¿cómo se llama el espejito, me lo tiró por allá. Entonces yo paré el carro y él se bajó del carro y se me quedó mirando y miró el espejito y miró al niño que iba en el carro atrás. Entonces me dijo, mire, me dice, no tengo dinero, pero 500 lempiras le ofrezco por su espejo. O sea, él ya sabía que había metido la pata, ¿no? Entonces, yo no le contesté, solo me le quedé mirando. Me dice, vaya, le doy 1000, pero me da chance que vaya al cajero a sacarlos. Bueno, fue corriendo, trajo los 1000 y me los dio y me dijo que le vaya bien. Pues listo, me dio dinero, se fue. Ahora, eh, ok, me dio dinero y se fue. Y lo que pasa es que él sabía que tenía las de perder. Sabía que tenía las de perder. El espejito era más caro que eso. Él sabía que tenía las de perder. Y entonces cuando me pregunta Dunia, me dice, ¿y cuánto vale el espejo? Un poquito más. ¿Y por qué le aceptaste solo 1000? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Salís perdiendo? Ah, le digo, porque si voy a juicio con él, voy a perder un día de trabajo y puede que el juez vaya a favor de él y puede que yo pierda. Y aún si gano, el fulano no me va a pagar. Bueno, a ella le pasó un acontecimiento. Iba por el centro, pasó un bus y le llevó el bumper. Ahí sí el bus tuvo la culpa. Le llevó el bumper. Ella se quedó todo el día ahí peleando con el del bus, ¿no? Llegó la policía, llegó tránsito, toda la cuestión. Andaba un muchacho del Baxter con ella, un muchacho que después me contó la historia, porque andaban evangelizando, yo no me recuerdo en qué andaba, pero no andaba con ellos, andaba evangelizando, y en esas andaban ahí, y andaba con los muchachos del Baxter, ¿no? Y entonces dice que decía, nada, Selvin se queda con esta, pero yo no. Él sí hubiera hecho un trato, pero yo no. La compañía del juicio. En el juicio salimos perdiendo. O sea, llevaba todas las de ganar y el juez optó por el del bus.
Apelamos el juicio. En la apelación, perdimos nuevamente 2 días de nuestro valioso tiempo y tocó pagar. Pero entonces le digo, no, si no fue tu culpa, si es de que no pagues, que te demande. Pues todavía está esperando después de 5 años el señor que le pague su mentado golpe. Entonces, conociendo uno cómo se maneja eso en tránsito, conociendo uno que los jueces de tránsito son negociadores, que realmente lo que ellos digan es irrelevante, entonces cuando a uno le han pegado y le ofrecen un dinerito para reparar el daño, acéptelo, o sea, ¿para qué se va a hacer? Y esto es lo que Jesús está diciendo, mira, si tú sabes que vas a ir al juez y el juez te va a echar en la cárcel, te va a echar al verdugo, te la van a cobrar toda, porque sabe que tienes toda la de perder, ¿qué te cuesta humillarte ante el adversario y decir, no, si somos vecinos, o sea, ¿para qué hacemos todo este relajo? ¿Qué le parece si yo a usted le pago y usted deja que le pague así? Mire, que ahorita no tengo dinero, pero yo mensualmente le voy a estar pagando el daño, pues, y se lo voy a terminar pagando. No se preocupe usted, yo se lo voy a pagar antes de que me echen preso y no salga de ahí. Ahora, el caso es, veamos el caso de la justicia judía o grecorromana en este sentido, y te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta la última blanca. La blanca, la moneda española de menor valor, ¿verdad? Que decimos en griego es leptón, monedita, aquellas 2 blancas que dio, o sea, hasta el último centavo, pues. Pregunto, si estoy preso, ¿cómo puedo hacer para pagar mi deuda? Entonces es bien interesante. Por eso es que hoy en día no hay cárcel por deuda. Porque si a mí me echan preso por una deuda, preso donde no puedo trabajar o no puedo devengar salario, ¿cómo puedo pagar mi deuda? Esta es una buena pregunta. Entonces le dice Jesús, te echarán en la cárcel y no te van a dejar salir hasta que no pagues la última blanca. Y yo preso, ¿cómo pago? Libre, sí. La libertad es sumamente importante. Negocia. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Más adelante lo vamos a ver ya en el capítulo 13. Pero está lloviendo bastante por allá, ¿verdad? Sí, sí, digo que sí porque se están acercando para escucharme. Les está costando escucharme. Bueno, por eso que estoy hablando fuerte también, o sea, por lo menos lo más que puedo. Pero el consejo de Jesús es ese. Ahora, ¿qué tiene que ver ese consejo con lo que se está presentando aquí? Jesús está presentando que su época es la época de la posibilidad de la reconciliación con Dios. Más adelante va a decir en el capítulo, recordemos que esto no está por capítulos en el original, los capítulos los pusieron después, capítulo 13, no es que cambió de tema, es el mismo tema. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, lo que Jesús está diciendo es, mira, este tiempo en que nosotros, en que yo estoy aquí en la tierra, y tal vez más adelante, donde mis apóstoles y discípulos van a estar en la tierra, es el momento de poder arrepentirse. Es el momento de poder cambiar antes de que te lleven al juez. O sea, hay una oportunidad y debo ser lo suficientemente astuto, ya que puedo determinar, fíjate que va a llover en la tarde, entonces llevo mi paraguas, fíjate que va a llover en la tarde, entonces cubro lo que tenga que cubrir, fíjate que hoy va a hacer calor, entonces puedo hacer lo, o sea, vamos a levantar, vamos a trabajar tempranito o no. Los judíos, por ejemplo, ellos trabajaban muy temprano. El viento viene del norte. Ah, no, entonces echemos el desayunito y vamos a trabajar tranquilos porque hoy va a ser frío. No, el viento viene del sur. Ah, no, entonces madruguemos para trabajar porque a mediodía va a ser un calor insoportable y no vamos a poder trabajar. Entonces, fíjate que pueden distinguir estos tiempos para sacar ventaja, pero no pueden distinguir el tiempo de la oportunidad que Dios les está dando. Ahora analicemos en la cuestión del coronavirus. Nos está dando tiempo, decía alguien por ahí, no le gustó mi dicho, pero
Se lo dije. Ah, dice, mira, dice, deberíamos de dejar de estar pensando dice, y hablando y mandando tantos memes del coronavirus y deberíamos de preocuparnos mucho más por fortalecer nuestras defensas para enfrentarlo bien. Y dije yo, bueno, debería de ser, en vez de estar analizando tanta información sobre el coronavirus, que si surgió en China, que si no surgió en China, que si viene del murciélago, que si del laboratorio, mejor deberíamos de estar investigando qué tipo de frutas y verduras ayudan a subir el sistema inmune y a estar lo mejor preparados para cuando el coronavirus venga. ¿No te parece? Me dice. Pero como él no es cristiano, entonces le digo, ah, sí, aunque creo que es más importante, le digo así, prepararse por si acaso nos derrota. O sea, esto sería como más lógico, ¿no? Es decir, fortalecer mi sistema inmune espiritual, digo así, porque de esta como que no nos vamos a escapar, ¿no? Y me dice, me estás dando muy duro y eso duele. Me duele, pero sí es cierto. O sea, mire, ¿cuánto tiempo el coronavirus dice que viene de China? Pues está ya desde diciembre, ¿no? Y aquí tranquilos y haciendo un montón de cosas y por si nuestros gobiernos son atrasados, el de Nicaragua es el peor que hizo un desfile de amor al coronavirus. O sea, están locos estos tipos, ¿no? Están locos realmente. Y mientras los gringos y los europeos se preparaban en ciencia para ver cómo le atinaban, nosotros en Latinoamérica haciendo un montón de memes, un montón de tonteras ahí, haciendo chiste del coronavirus, o sea, no estamos en lo que estamos. Pero la gente no se prepara y por eso es que nos ha agarrado. Pero luego uno se pregunta, oye, ¿cuánto tiempo te dio? Bueno, de diciembre a, ya vamos en julio, y vamos a decir que uno de nosotros, o yo, muera en agosto, en octubre, que tal vez va a ser el peor mes, de coronavirus. Okay. Te dio 7 meses para ponerte a cuentas con Dios y no lo hiciste. O sea, te llevaron al juez, caminaron 10 kilómetros para llegar al juez. 10 kilómetros. Y en 10 kilómetros no le pudiste hacer ojitos a tu esposa para que no te echaran preso. Esa es la buena pregunta, ¿no? Porque una vez, o sea, esto es como la mujer echa preso al marido y el marido está en la cárcel y luego la mujer llega a dejarle comidita y ropa y está totalmente arrepentida. Es la cuestión. Entonces uno se pregunta, si la mujer está arrepentida, ¿por qué no sacan de la cárcel al tipo? Porque el delito ya se persigue de por sí. Aunque la mujer diga, no, no es cierto lo que dije. Ese tipo de crímenes no se pueden retroceder. Pero si era tan fácil convencerla, ¿por qué no la convenciste en el camino? O sea, sabiendo lo que iba a pasar. Pues viene 10 kilómetros y ni ojitos le pudiste hacer. Es decir, tampoco astuto eres en la cuestión. Ok, esto es lo que Jesús está diciendo. O sea, ustedes son tan pilas de captar cuando les conviene el clima, cuando no, y no son capaces de captar que en este tiempo Dios les está dando oportunidad. Que eso es lo que yo les estoy ofreciendo. La posibilidad de ponerse a cuentas con Dios. Porque en este caso, Dios es tanto juez como verdugo y acusador. O sea, es todo prácticamente. Y te está ofreciendo la posibilidad. Por eso es que lo que viene después de este pasaje, que lamentablemente el tiempo se limita igual, nos da la oportunidad de verlo doble, es, fíjate Jesús que cayó una torre sobre los de Siloé. Y yo digo, ¿sí? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Están notando esto? Lo que Dios a ustedes les está ofreciendo. O sea, qué tremenda bendición, qué posibilidad, qué ventaja saco yo de lo que está sucediendo ahorita. ¿Qué oportunidad me da Dios, por ejemplo, a través de esta plaga? Bueno, te estoy dando tiempo para que cambies tu estilo de vida, para que te conviertas. O sea que Dios mandó el coronavirus para que nosotros nos convirtamos. No, 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 no estoy diciendo eso. Aunque no lo descarto, pero no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que debemos aprender a sacar provecho y leer los tiempos. O sea,
¿El coronavirus va a venir? Sí. ¿Y soy diabético? Sí. ¿Y soy hipertenso? Sí. ¿Y soy viejito? Sí, todo eso es cierto. Este me va a matar. Probable. ¿Y mi gobierno se gastó toda la plata en otras cosas y no compró ventiladores? Sí. ¿Y sigo bebiendo Coca-Cola como loco y mis defensas están en cero? Sí. Aunque sea dietética, sí. Dios mío, ¿qué puedo hacer? Arrepentite de tus pecados, porque Dios te está dando tiempo. Te da la posibilidad de cambio. Aprende a leer lo que Dios te está dando. Pues no, resulta que este tipo prefiere mantenerse criticando al gobierno y mantenerse subiendo o sea, es como hasta un video vi ahí que estaba el tipo enseñando cómo poder combatir el coronavirus. Y tenía una botellota de tequila. Decía, mire, así se hace. Primero se echa uno un trago para la garganta y matar todos los virus que uno puede tener adentro. Y tomaba su tragote. Después uno lo agarra y lo esparce y empieza a botarlo por todos lados para los virus que estén aquí en el ambiente, para que esté protegido yo. Y después te echas un traguito, pero esto es porque el primero no lo disfrutaste. Y parece lo más tonto, pero hay gente que anda en eso. O sea, preocupada en cómo poder sobrevivir un poquito más de tiempo aquí, perdiéndose la oportunidad de una vida eterna. Entonces Jesús dice, oye, ¿cómo te puedo llamar a ti? No, tonto, no, mala onda, no, no te voy a llamar así. Ya dije que el rico era un insensato. A este no le voy a llamar así. A este le voy a llamar hipócrita. ¿Por qué le llamó hipócrita? Hipócrita, decía la vez pasada, quiere decir recitador. Hipócrita, la palabra griega, hipócrites, quiere decir poeta, pero no el que escribe el poema, sino el que lo declama, recitador. Porque el que declama el poema es capaz de llorar en el poema, si es bueno. Si es malo, no. Es capaz de llorar en el poema y derramar lágrimas y hace llorar a todo mundo y sale desde el escenario riéndose porque miren cómo los moví, ¿no? O sea, este es un recitador y por eso es que a él se le llamaba un hipócrites. De ahí sacamos nosotros nuestra idea de hipócrita. Y entonces Jesús, ¿por qué usa ese término? O sea, ¿por qué? Analicemos por qué utiliza, bueno, vamos a dejarlo para la semana siguiente, ¿sí? ¿Por qué utiliza ese término para el tipo de persona que puede predecir el clima y sacar ventaja de él, pero no es capaz de sacar ventaja de todas las señales que Dios le está dando? ¿Alguna pregunta?